Con el gusto de siempre damos inicio a una nueva edición de Diálogos con Valor, que es el espacio de la Asociación Cristiana de Jóvenes de Radio Plural. Nos proponemos hoy abordar temas referidos a la salud, con especial interés en la diabetes, una enfermedad silenciosa y grave sin la adecuada prevención y cuidado. Comencemos por una pregunta crítica. ¿El cuidado de la salud en Argentina es igual para todos los habitantes? O como sucede en tantos otros campos, ¿hay una mejor calidad de atención para un segmento de la población y otra para una mayoría que no puede acceder a ese nivel por razones socioeconómicas? Una de las funciones vitales del Estado es asegurar la salud de los habitantes. Es indelegable e impostergable. Se requeriría una política social mucho más intensa y donde la igualdad ante la salud y la vida se convierta en imperativo. Aún en el marco del hospital público, reconociendo por otra parte que la Argentina, más allá de sus deficiencias, es un ejemplo en América Latina y en buena parte del mundo, hay distorsiones y diferencias. Pongamos un ejemplo para graficar. Una cosa es el Hospital Fernández, en la capital federal, que un establecimiento en el conurbano. Después veremos si esto que decimos es exactamente así. ¿Por qué el hospital público no tiene una administración y una metodología de atención similar a las clínicas privadas que atienden básicamente a las prepagas? ¿Por qué no se pueden pedir turnos por teléfono o internet y ser atendidos en tiempo y forma y sin demoras? En la salud las demoras suelen pagarse muy caras. Lo que está en juego es lo más valioso y sagrado, la vida. ¿Por qué un paciente del hospital público hace colas, saca turnos, espera en demasía para estudios y lucha contra un montón de barreras burocráticas? El que tiene una prepaga, cuanto más cara mejor, tiene acceso rápido a toda atención y estudios, por más complejos que ellos sean. Alguna vez hemos hablado de la locura que significan las guardias de los médicos en el hospital público. Agotadoras y riesgosas para los médicos y para los pacientes. ¿Y por qué este anacronismo? ¿Qué es la diabetes? Una definición sería, dicha por un neófito, ¿no es cierto? Enfermedad crónica irreversible del metabolismo en la que se produce un exceso de glucosa o azúcar en la sangre y en la orina. Es debido a una disminución de la secreción de la hormona insulina o una deficiencia de su acción. Después veremos si esta definición con nuestro invitado de hoy se acerca a la realidad. Vamos a tratar de indagar acerca de la diabetes y sus efectos en la población argentina, y también trataremos con nuestro invitado de aportar algunas recomendaciones básicas fundamentales, que de eso se trata. Y entonces, para ilustrarnos, precisamente hemos invitado al director médico de IMCA Salud, que es el espacio de la medicina de la Asociación Cristiana de Jóvenes, que es el doctor Ricardo Ibicham, que ya nos ha acompañado en alguna oportunidad anterior y que le estamos dando la bienvenida y le agradecemos que haya aceptado el convite de Diálogo con Valor. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, estamos para responder preguntas y ver cómo vamos a desarrollar el tema, Norberto. ¿Es la diabetes, como decíamos en la introducción, una enfermedad silenciosa y causal de daños irreparables? Es así, es correcto la definición. La diabetes, primero, es una enfermedad crónica, primer punto. Segundo, toma todas las edades posibles, desde la niñez hasta la adultez y hasta la tercera edad. Es decir, que tenemos los distintos tipos de diabetes, tipo 1, que son los insulinodependientes que aparecen en la primera edad de la niñez y en la adolescencia, y el tipo 2, que son los que se manejan fundamentalmente mal llamados hipoglucemiantes orales, porque hoy sabemos que también existen las insulinas inyectables y que también tienen su característica en la diabetes tipo 2. Y en este momento, como último, digamos, avance dentro de esta enfermedad, aparecen los fosfoglifolatos, que son los medicamentos de última generación que se van a empezar a utilizar a partir del 2017 en adelante para ver cómo se va a manejar esta enfermedad. Vamos a empezar a darte un poco de datos. Nosotros en la Argentina tenemos aproximadamente 2,5 millones de diabéticos y pensamos que para el 2020, es decir, acá 3 años, vamos a tener 4 millones de enfermedades, de pacientes con enfermedades diabéticas. Casi el 10% de la población. Casi, exactamente, el 10% de la población. Y si esto lo trasladamos a nivel mundial, en este momento hay aproximadamente 347 millones
de pacientes enfermos de diabetes. Y para el 2030, es decir, de acá a 13 años, estos 347 se van a transformar en 438 millones. Eso significa que es una enfermedad crónica y que está avanzando año tras año en cantidad de pacientes. ¿Y cuáles son los factores que inciden negativamente, ¿no? Sí, y que totalmente contribuyen al desarrollo de la enfermedad? La diabetes, fundamentalmente, al ser una enfermedad crónica, tiene su válvula de escape, digamos, que empieza a aparecer. Una de ellas es automáticamente la dieta una dieta mal hecha directamente, primer punto. Segundo punto, un paciente con mucho sedentarismo, fundamentalmente, que es otro de los elementos a tener en cuenta. Y estas dos cosas, junto con un metabolismo que no se adapte a esos cambios, tanto sea de la alimentación como de la actividad física, producen como concomitantemente que aparezca una intolerancia a la insulina en su primer momento y en su segundo momento aparece la enfermedad propiamente dicha. En la primera etapa puede llegar a ser reversible, es lo que llamamos nosotros síndrome metabólico, donde la ingesta inadecuada de hidratos de carbono más un sedentarismo producen un aumento de la glucemia y de los triglicéridos. Eso se puede llegar a revertir haciendo una dieta adecuada y haciendo actividad física. Hoy el trípode para el tratamiento de la diabetes es una dieta adecuada, la medicación, en este caso si hace falta, y la actividad física. La actividad física juega un rol muy importante, es como si estuviésemos tomando un medicamento. La diabetes en su desarrollo, ¿a qué puede llevar paulatinamente? Paulatinamente empezamos a tener órganos muy sensibles, y llamamos nosotros órganos blancos. Primero y fundamental, la visión. Empieza a tener la retinopatía diabética. Eso trae automáticamente desprendimiento de retina. Segundo punto importante, el corazón. Empieza a traer enfermedades cardiovasculares y por lo tanto uno de ellos es automáticamente el infarto agudo de miocardio. Tercer punto importante, arteriopatía diabética. Empieza a obstruir todas las arterias periféricas y fundamentalmente los de miembros inferiores. Y concomitantemente produce lesiones neurológicas, famosa neuropatía diabética. El paciente ya no puede caminar por el dolor a nivel neuropático. Y el otro tema muy importante son los accidentes cerebrovasculares a nivel cerebral, porque ahí sí también produce en la microcirculación cerebral lo que llamamos nosotros el accidente cerebrovascular isquémico, y eso trae concomitantemente trastornos a nivel fundamentalmente neurológicos. Quiere decir que si tuviésemos que recomendar acciones preventivas, es una dieta adecuada, los medicamentos que puedan prescribirse en cada caso y una actividad física regular. Sí. Ese trípode tiene que estar siempre presente. Y eso tiene que darse, te pregunto, desde la corta edad, supongo. Totalmente. ¿No? O sea, no esperar a ser adulto o ser adolescente joven, empezar al con contrario, niño. Cuando en la juventud o en la niñez aparece esta enfermedad, aparece con mucho más predisposición y es para tratarla con insulina en su primer momento, porque ahí ya hay un déficit de insulina en un niño de 7, 8, 10, 15 años, un adolescente, y ese individuo tiene que estar tomando o inyectándose la insulina por un lado, haciendo una dieta exhaustiva, porque es una enfermedad en la cual nosotros tenemos que tener un concepto muy claro. En sangre no podemos tener variaciones de la glucemia que puedan llegar a producir lo que llamamos nosotros los coma hiperglucémicos o la hipoglucemia. Tiene que ser lo más estable posible para que esos valores tan altos o bajos no repercutan en lo que llamamos nosotros órganos blancos. Por lo tanto, si yo mantengo un buen nivel de glucosa en sangre con la insulina y a su vez
la dieta y la actividad física, que hablando de actividad física tiene que ser no menos de 3 a 4 veces por semana, mínimamente entre 1 hora a 1 hora y media. Y los chicos tienen que hacer esa actividad para poder llegar a mantener regular su glucosa. Si tuviera, ¿toda la población sabe si es o no diabética? No. Acá tenemos automáticamente más de un 20% de Argentina, de la población de Argentina, que no sabe y que nunca se ha hecho ningún chequeo. Vos hiciste una introducción muy importante en relación directa a los hospitales públicos y a los hospitales privados. Hoy tendría que ser una campaña a nivel estatal todos los años para saber automáticamente cuál es el nivel de salud de nuestra población, y una de las enfermedades más importantes es la diabetes. Por lo tanto, yo pienso que a través del Estado se tienen que hacer campañas, como se hacen en otros países, como España, como Estados Unidos, hacen campañas a nivel estatal para saber cómo está su población en relación directa a esta enfermedad. Y decime, para darle una sugerencia o un consejo a quienes nos puedan estar escuchando, ¿cuál es el chequeo que tiene que hacerse y cada cuánto para saber si la persona es o no es diabética? Nosotros fundamentalmente a través de nuestra atención médica exigimos que por lo menos una vez al año se hagan un análisis, fundamentalmente, que es muy simple y sencillo, porque es a nivel sanguíneo, saber cuál es el dosaje fundamentalmente de glucosa en sangre y qué nivel de hemoglobina glicosilada tenemos en sangre. ¿Por qué? La hemoglobina glicosilada es el elemento que nos dice desde cuándo estamos nosotros teniendo esta enfermedad que está solapada y no tiene todavía manifestación clínica, para en ese momento empezar a tratarla. Es decir, que todo el mundo una vez al año tendría que hacerse un análisis de sangre segura. Y si fuera un análisis completo, un chequeo completo, mejor todavía. Y esto tiene que hacerlo, tendría que hacerlo todo el mundo. Y aquí, ahora vamos a hablar un poco sobre el hospital, y aquí es donde aparecen las contradicciones y las diferencias. ¿Por qué? Y vos corregime si lo que digo no es así. Una dieta sana es una dieta cara. ¿No es cierto? O sea, comer sano es caro. Y entonces, y mucha gente que a lo mejor buena parte de la población que no se hace el chequeo médico porque está en comunidades más vulnerables socialmente, tiene que comer lo que puede, no lo que debe. Entonces, ¿cuál es el rol del Estado acá? Señor, ¿usted quiere una población sana? Usted tendría que ayudar a que esa población, especialmente la que tiene mayor vulnerabilidad social, tenga un acceso, si se quiere, mucho más sencillo a esa alimentación sana. Tal es así, tal es cierto lo que estás diciendo, es que los de menores ingresos y lo que es la población más vulnerable está con una dieta hipercarbonada, hiperhidrocarbonada, a través fundamentalmente de fideos, de arroz, de hidratos de carbono, de harinas blancas, que son los elementos que tienen mayor valor calórico en hidratos de carbono, pero tienen menor valor a nivel adquisitivo. Entonces, hoy esa población está mal alimentada y nosotros cuando decimos no, hay que cambiar la dieta, es muy fácil decirlo, pero el Estado tiene que ahí tomar cartas en el asunto y dar lo que llamamos nosotros la dieta adecuada, a base de verduras, a base de carnes blancas, a base de pescado, es decir, darle a la población una variedad en su alimentación para que esos individuos, no solamente los que están automáticamente con esta enfermedad o son potenciales, sino desde el nacimiento, de los recién nacidos, para que tengan un buen tenor de proteínas y puedan crecer y tengan las mismas capacidades y las mismas posibilidades en el futuro. Seguro. Eso se llama una sociedad igualitaria, ¿no? Absolutamente. ¿La diabetes es una enfermedad hereditaria? ¿Tiene mucho que ver? Hay un 20% fundamentalmente de pacientes que vienen ya de una herencia familiar, es decir, que vienen ya con segunda, tercera generación de
diabéticos, y estos diabéticos sí son automáticamente insulino dependientes porque aparecen en la primera edad, es decir, en los primeros 4 o 5 años ya empiezan a tener automáticamente la enfermedad manifiesta, y eso sí, hay que tener mucho cuidado en esos chicos porque son los que son más vulnerables, claro, porque hacen más hiperglucemias por no tener el tenor de insulina que nosotros necesitamos, ¿no? Recordamos a la audiencia que estamos dialogando con el doctor Ricardo Ivicham. Se ha dado o se está dando, y corregime si esto que digo no es así, la aparición de la diabetes como otras enfermedades, ¿no? La hipertensión arterial y demás, aún en niños, que esto parecía hace mucho tiempo atrás una cosa absolutamente impensable. ¿Eso es así? Es así, es decir, automáticamente hoy no existen enfermedades y no existen enfermos, claro, y eso es muy importante saberlo, y aparecen en muy corta edad. La corta edad es los primeros años de vida, la primera década de vida, ya estamos teniendo chicos con hipertensión arterial, con diabetes, con enfermedades metabólicas que las tenemos que estudiar, que estamos prácticamente viendo que son enfermedades que hace 30, 40 años no existían y hoy están volviendo de nuevo a la palestra. Enfermedades infectocontagiosas, la tuberculosis, Norberto, la tuberculosis. Nosotros estamos centralizados en Capital y en el Gran Buenos Aires, pero en el interior hay automáticamente en la República Argentina casos de tuberculosis, casos de enfermedad de Chagas, que es una enfermedad endémica, casos de paludismo, es decir, enfermedades que nosotros las teníamos totalmente olvidadas y hoy vuelven de vuelta a la palestra. Y eso es debido fundamentalmente a la falta del Estado, la falta de controles y la falta fundamentalmente de protocolos y proyectos de salud desde el momento que nosotros estamos en este pequeño espacio hablando, tanto sea del gobierno estatal, nacional, como de los provinciales. Eso es muy importante tenerlo presente. No es lo mismo estar atendiendo hoy en la capital federal y en el primer cordón del Gran Buenos Aires que atender en el Chaco, que atender en Formosa, que atender en Misiones. Hay enfermedades que son muy erradicables siempre y cuando el Estado esté presente. Yo recuerdo que hace pocas semanas atrás, un mes y medio atrás, un poco más, en el Congreso Nacional sobre Valores, Pensamiento Crítico y Tejido Social de la Asociación Cristiana de Jóvenes, el doctor Albino, cuando hablaba de la mortalidad infantil, daba datos aterradores. El porcentaje altísimo de muertes infantiles que podrían evitarse totalmente, tranquilamente, porque eran evitables, o sea que no se evitaban precisamente porque había una deficiencia en el sistema de salud, ¿no? Exactamente. Sí. Es decir, hoy el profesor Albino, que es un alma mater en lo que es la parte pediátrica y en lo que es los chicos, habla diciendo, los chicos están muriendo por desnutrición en la República Argentina, en el país donde estamos dándole comida a todo el mundo, se nos mueren los chicos nuestros por desnutrición, en provincias que se pueden llegar tranquilamente a solucionar. Ahí es donde tiene que estar el Estado. Esto corrobora lo que pasa también en otros campos de la vida argentina, ¿no? La salud no es igual para todos, como tampoco lo es la educación y como tampoco lo es las oportunidades igualitarias para el conjunto de la población. Esto es un llamado de atención. Y respecto al hospital público, me he preguntado muchas veces, no tengo la respuesta ni creo que la vaya a tener, ¿por qué el hospital público no puede tener un sistema como un sanatorio privado? ¿Cuál es la dificultad? Las personas son las mismas personas humanas, el equipamiento se puede conseguir, los programas informáticos se pueden también conseguir. ¿Por qué no se da eso? Desidia del Estado, por una simple y sencilla razón. Nosotros, en los hospitales públicos, están los hospitales públicos que están en la capital federal y los que están en todos los ámbitos provinciales.
Una cosa es atenderse, como vos bien dijiste, en el Hospital Fernández, en el Hospital Argerich, en el Hospital Santoyani, en la Capital Federal, y otra cosa es salir al primer cordón y al segundo cordón. Son todos edificios, y lo hemos visto nosotros con nuestros propios ojos, todos edificios vacíos. No existe fundamentalmente ningún tipo de instrumentos que puedan llegar a poder en funcionamiento esos hospitales. ¿Por qué? Porque han hecho solamente la cáscara y han dejado todo adentro vacío, y hoy estamos con estructuras que están totalmente vacías y la gente va a atenderse y no consigue atención porque no existe la atención. Vienen fundamentalmente a lo que llamamos nosotros una atención primaria. La atención primaria son las especialidades básicas, pero cuando una persona o un chico o una persona de tercera edad tiene alguna complicación, esos hospitales ya no pueden llegar a dar salida y entran a jugar todos los hospitales que están en Capital Federal. Por lo tanto, hoy tenemos toda una población del Gran Buenos Aires, del primer y segundo cordón, que vienen a atenderse a la Capital Federal. Pero debe haber también una razón, que es el negocio de la salud. El negocio de la salud tiene mucho que ver con la salud privada. La Argentina tiene un sistema de salud teórico global y tiene un sistema real. El sistema real de salud es el que puede bancar aquellos que tienen o tenemos las prepagas y podemos acceder a estudios inmediatos, a los mejores especialistas, y están aquellos que no pueden. Y esto hay que ponerlo sobre la mesa con toda claridad, porque evidentemente es un negocio monumental donde los laboratorios deben jugar un rol más que importante. Y también la otra pregunta que te quiero hacer es, yo tengo una prepaga, o vos tenés una prepaga, voy al Hospital Santoyani, me atiende igual. El Hospital Santoyani le cobra, al Hospital Fernández le cobra la prepaga. Algunos sí, otros no. Es decir, porque hay un tema muy importante, eso lo estamos viendo con las obras sociales. Las obras sociales que tienen un cúmulo de afiliados, fundamentalmente, que son por obligación, deben hacer el aporte a su obra social, van a los hospitales y los hospitales facturan a esas obras sociales, pero esas obras sociales hoy prácticamente no están abonándolo porque estuvieron prácticamente sin cobrar durante años todo lo que a ellos les correspondía, y esos pacientes que se atendieron, el hospital hizo el gasto, es decir, salió del ámbito municipal o salió del ámbito nacional el gasto, pero no vino a través de la seguridad social, a través de la obra social o de la prepaga. O sea, no vino la recuperación. No vino la recuperación, entonces siempre va a estar en déficit. Por eso que la salud hoy hay que sentarse en la mesa con todos los integrantes, llámese obras sociales, llámese Estado nacional, Estado municipal, y inclusive fundamentalmente todos los elementos, llámese médicos, con sus consejos y con todo lo que es automáticamente las asociaciones médicas, y poner sobre la mesa qué tipo de salud y en qué forma queremos tener. Tenemos que tomar conocimiento que existen mecanismos en otros países. En Francia, por ejemplo, hay una medicina totalmente socializada. Desde el primero hasta el último tiene automáticamente derecho a una salud igualitaria. Es decir, existe en planteo, no es que estamos descubriendo algo nuevo. Tiene que haber voluntad política para hacer eso. Sí, me consta lo de Francia porque tuve este año que ir a un hospital. Y el hospital es público, Totalmente. A nadie se le ocurría decir voy a un hospital. Ni se le ocurre ir a un hospital privado porque tampoco existe. No, tampoco existe. Ahora, el otro tema, ya en las postrimerías de nuestro programa, el sistema que yo llamo folclórico de guardias en el hospital público, esto de los médicos que están 24 horas y demás, esto no, además de poner en riesgo al médico o a los médicos, no está poniendo en riesgo a los pacientes que son atendidos por alguien que está de alguna manera casi en el extremo de sus capacidades. Hay un programa actualmente que estamos viendo que el médico no puede tener un nivel de conciencia y conocimiento adecuado para atender a un paciente superando las 12 horas. Por lo tanto, hoy en los
ámbitos privados se está tratando fundamentalmente en áreas críticas, llámese terapia intensiva, llámese unidad coronaria, que los médicos hagan guardias de 12 horas, llámese de 8 a 20 y el de 20 a 8, es decir, que haya una rotación de esos médicos para que tenga un nivel, cosa que en los hospitales públicos todavía no se ve. ¿Por qué? Porque el hospital público tiene un abono de tantas horas mensuales, es decir, yo tengo que hacer 36 horas semanales. ¿Cómo hago? Una guardia de 24 y las 12 horas restantes las tengo que hacer en planta. Es decir, que la guardia de 24 la sigo haciendo. Ese médico, cuando sale después de una guardia de 24 horas y que en el hospital sabemos el nivel de exigencia que hay, yo pienso que ya directamente un individuo o un médico que tiene 30, 40 años podría llegar a soportarlo, pero por encima de esta edad ya pienso que ya los niveles cambiarían por completo, ¿no? Este tema, como Asociación Cristiana de Jóvenes, se lo planteamos hace varios años al que ahora es el gobernador de la provincia de Tucumán, Mansur, que fue ministro de Salud. Sí, ministro de Salud, exacto. Y con él tuvimos una discusión, ahí me prometió, estamos hablando hace 4, 5, 6, 7 años atrás, que por supuesto ellos estaba en estudio para cambiar. Es falso, de toda falsedad, como tantas cosas que se dicen, sí, ¿no? Sí, pero también uno se pregunta, ya como última reflexión, se pregunta, la misma corporación médica, en el caso de Capital Federal, la Asociación de Médicos Municipales. ¿Por qué acepta una cosa de estas? Políticamente hay muchos intereses. Claro, por lo tanto, los hospitales fundamentalmente están manejados por todo lo que es la Asociación de Médicos Municipales, fundamentalmente los hospitales municipales de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, hay una connotación o convivencia entre lo que es la Secretaría de Salud de la Capital Federal de la Ciudad de Buenos Aires con la Asociación de Médicos Municipales. Entonces, en ese tire y afloje, lo único que tienen a perder son los médicos que están en este momento haciendo la asistencia médica, ¿no? Ricardo, ha sido un gusto que nos hayas acompañado, gracias por tus reflexiones, tomar en cuenta mucho esto que se habló de la diabetes, es un tema tan delicado y ojalá le haya servido a la audiencia. Ojalá, Dios quiera, y gracias por la invitación. Hasta la próxima. Ha sido el doctor Ricardo Ivichano, este invitado de, como decimos siempre, Argentina Anda y Camina con Esperanza Activa. Hasta nuestro próximo encuentro por la 103.